Hola gente, la idea original de estos vídeos es proporcionar una opinión personal que pueda servir de valoración para lo que nos podemos encontrar en un coche recién salido de su caja. Cuando hablo de opinión personal me refiero a sensaciones que nos puede transmitir ese coche. Si cuesta más o menos mantenerlo en pista, si es más agradable o menos agradable, más técnico o menos técnico, en definitiva, si nos divierte más o menos recién comprado, sin modificaciones de ningún tipo, salvo el engrase, ni cambio de neumáticos, ni chasis, ni motor, nada. Eso no quita que no sea necesario hacerlo o que a gusto del consumidor se le quieran hacer ciertos cambios para adaptarlo a cada piloto, pero ese no es el objetivo de estos vídeos. Esto está pensado para aquella gente que, como yo, no sabe de mecánica y retoma el hobby después de 20 años, que escucha hablar de ajustes, offset o suspensiones magnéticas, cortocircuita y desconecta, o para aquellos que se inician ahora y quieren elegir un modelo y van a ciegas. Está claro que cada persona es tan distinta como lo son los circuitos que podemos tener en nuestras casas o clubes, y por ello esto no deja de ser una opinión personal, basada en mi experiencia con el coche y condicionada por mi circuito, y que espero os sirva de ayuda. Hola gente, hoy tenemos en el canal este BMW 2002 Ti de RevoSlot y comprado en la tienda Car Garage Slot, de la que luego más abajo en la descripción del vídeo os pondré sus datos de contacto. Dentro de la caja de cartón, en la que en una esquina ya viene marcado el color y el número del coche, nos encontramos con dos pegatinas de la marca, el esquema detallado de todas las piezas que vienen montadas en nuestro coche, así como posibles opciones para montar, y una bolsita de plástico en la que viene una pala guía de recambio y un imán que no necesita para nada. Bajo el blister de plástico tenemos este modelo pintado y decorado con los colores de la conocida marca de bebida Jägermeister. En su icónico color naranja y muy bien detallado, RevoSlot nos presenta este BMW 2002 Ti listo para hacer frente a los Opel Kadett GTE. Llama la atención cómo el eje trasero se mete por dentro del ensanche de los aletines posteriores, dando la sensación de tener una suspensión más baja en la parte de atrás. En el aspecto mecánico tenemos, como suele ser habitual en la marca, un chasis de aluminio con una cuna independiente para su motor en ángulo de 21.000 revoluciones por minuto, guía con muelle y neumáticos del mismo tamaño en eje delantero y trasero, con el grip justo y necesario para una diversión asegurada. Realmente es un coche vistoso en pista. Ese color y el sonido de su mecánica no te dejan indiferente. Pero ¿realmente hace honor a su sponsor y será un verdadero maestro de caza? ¿Podrá cazar al Opel Kadett GTE? ¿Vamos? Las perspectivas sobre este coche eran altas. Yo siempre intento tener entre 2 y 3 coches similares para que haya igualdad a la hora de correr con alguien más, y quien me conoce sabe que he llegado a comprar algunos coches de 3 en 3. Y no quiero decir con esto que el resultado final no haya sido el esperado, pero me ha dejado una sensación algo extraña con respecto a la marca. Pero empecemos por el coche. Es el tercer RevoSlot que hay en mi circuito. El primero fue algo pobre, el segundo dejó el nivel muy alto, y hablando con otros usuarios, había elegido el BMW como tercero por tener unas prestaciones muy similares al Opel Kadett y por tanto parejo en la competitividad. Las primeras vueltas demostraron que como poco el 2002 era divertido. Podías hacerle 1000 perrerías en las salidas de las curvas y el coche era capaz de salir con medio chasis colgando por fuera de la trazada y aún así permanecer en el carril. Su capacidad de recuperación tras entrar colado en un giro era algo digno de elogiar y te invitaba a ir más y más rápido. Los tiempos en el circuito son tomados en una variante de este que ya no se ve en las imágenes, es decir, ahora vemos las rotondas de Reverse Track
pero los tiempos se toman teniendo montada en esa zona una curva que yo llamo del anfiteatro. El porqué es para que los tiempos siempre sean los mismos con respecto a los coches que los marcaron cuando no existían las rotondas. ¿Y por qué os estoy contando esto? Pues para que entendáis algo mejor lo que ocurrió durante esa toma de tiempos. Mientras el coche corría estando las rotondas montadas, se comportaba, digamos, bien. Era divertido, derrapaba de manera elegante y parecía tener un empuje considerable. Al llegar el momento de colocar la curva del anfiteatro y comenzar a tomar tiempos, la sensación cambió, y de manera radical. El coche estaba marcando tiempos de casi 12 segundos, colocándose en el puesto 14º en la categoría sin imán. Seguía estando a algo más de medio segundo de su hermano, y lo que era aún peor, estaba por debajo del Porsche 911, cuyo comportamiento era bastante limitado. Algo no cuadraba. El comportamiento era bueno, pero su velocidad no era la que debería, y no era una caída de tensión en el circuito, era el coche siendo incapaz de bajar de esos tiempos. Pero es en la tercera y última tanda cuando el coche termina por pararse, mejor dicho, por no tener tracción. Se escuchaba el girar del piñón, pero el coche no se movía. En ese momento recordé que con el Opel Kadett ya me había pasado. El motor del coche se había desplazado hacia atrás, con el pasar de las vueltas. En aquel caso, lo apreté poniéndolo a una distancia adecuada para que tampoco estuviera muy cerca de la corona y se frenara, y el Kadett marcó el tercer mejor tiempo de la categoría. Pero en este caso, el apriete de los tornillos responsables de la sujeción del motor no estaba haciendo su función, y cada vez se soltaban antes, hasta llegar a no terminar las rectas después de haberlo apretado al principio de las mismas. Ante este panorama, y viendo que era otro Revoslot perdido, decidí dar por finalizado el día, apagar luces y recurrir a la sabiduría de nuestra comunidad, Slot & Company, a ver cómo se podía enderezar este desastre. Hablando con la gente, recordé que tiempo atrás ya me habían advertido que Revoslot es un poco como la lotería. Te puede tocar algo bueno, como el Opel, y te puede tocar algo menos bueno, como el Porsche 911. Y en ese momento me estaba pareciendo que el BMW 2002 estaba siendo de los menos buenos. Al día siguiente, tras ver que mis destornilladores de precisión eran incapaces de mantener el motor atornillado en su sitio, decidí tomar una decisión drástica, al grito mental de extremis malis, extrema remedia. Así que me fabriqué un tope y lo fijé con pegamento, suficientemente grande para que no siguiera retrocediendo el motor, pero lo justo para no empujarlo hacia adelante y hacer presión piñón contra corona, provocando que se frenara. Y de esta guisa decidí volver a acometer las últimas 20 vueltas del TER-D60. Con ese problema resuelto, tras algunas vueltas de prueba, lo que yo pensaba que iba a ser una victoria se tornó una decepción. Íbamos por la vuelta 10 y el coche era incapaz de remontar los 11 segundos 772 milésimas. Estaba claro que iba a ser un resultado mediocre. Pero en la vuelta 12, el coche marca un tiempo de 11 segundos 721 milésimas, marcando una vuelta rápida. Y en la siguiente vuelta, en la 13, se saca de la guantera un tiempo de 11 segundos 315 milésimas, colocándose de golpe en el sexto lugar, a menos de 150 milésimas de su hermano y quedando entre los dos Lancia Delta de SRC. A 7 vueltas de darlo todo por perdido, el 2002 había decidido soltar el motor y ponerse a correr. Y es aquí donde toca hablar de la marca. Según con la gente que iba hablando del tema dentro de la comunidad, todos más o menos coincidían en el componente de azar que tenía Revoslot. Y el comentario más repetido venía a ser sobre si el motor te salía bueno, tendrías un tiro de coche, pero si te salía mediocre tendrías eso, un media tabla. Pero a mí particularmente lo que más me está preocupando es el sistema de anclaje del motor a la cuna. Al menos podrían haber puesto unos tornillos con cabeza más grande, si es que hay que andar apretándolos. Será algo a tener en cuenta para el siguiente modelo de Revoslot. Hasta la próxima.